Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ya haya establecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Quiero hablarle, hermanos, cuando los cristianos sufren. La primera carta del apóstol Pedro habla del sufrimiento que los cristianos y los gentiles y los judíos van a pasar por ciertas pruebas de fuego y van a experimentar el sufrimiento. Pero en medio del sufrimiento, Pedro siempre habla de la esperanza viva. A mí me impactó una vez que estuve en un seminario de misiones, cuando el hermano que está a cargo del lugar, de allí, de la ciudad de Cairo, de Egipto, le compartió un testimonio de la experiencia de una hermana en el campo misionero donde ella había vuelto. Es un lugar que tienen allí en el Cairo, en Egipto, donde ellos reciben a todos, principalmente misioneros que salen del campo y cuando pasan diferentes persecuciones, torturas por causa de la fe en Jesucristo. Cuando contó la experiencia de esta hermana, la verdad que marcó mi vida, porque contaba que la hermana hace un año estaba siendo tratada en ese lugar. Estaba muy quebrada, su salud emocional, su salud mental. Había perdido a su esposo en el campo misionero por 42 años. Había perdido sus 3 hijos. La habían matado, habían echado con metralladoras a su esposo y a sus 3 hijos. Ella fue impactada también con un proyectil y la habían dejado como muerta. El asunto que después la rescataron, el asunto que luchó por su vida y la llevaron a ese lugar. Y sin duda, hermanos, este mensaje que está escrito a esta iglesia o a las iglesias dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que haya padecido un poco de tiempo. Sin duda está hablando para aquellos que sufren por causa del Evangelio de Cristo. Hay mucha gente que sufre por causa del Evangelio de Cristo. Así como contaba la experiencia de esta hermana. También tenemos sufrimiento, hermano, que vienen a nuestras vidas y que muchas veces nos golpean. Puede ser la salud, puede ser la pérdida de un ser querido, las situaciones de la vida, la verdad que todos nosotros nos toca vivir, ¿verdad? Pero el sufrimiento, hermano querido, es parte del camino cristiano. Jesús habló del sufrimiento, y si no habemos o hayamos pasado todavía por el proceso del sufrimiento, yo quiero decirte que en un momento lo vas a experimentar. Dios, Jesús, prometió que cuando estemos en esta tierra íbamos a tener pruebas y sufrimiento. Sin embargo, hermanos queridos, hay una mayor esperanza, que es la esperanza de Jesucristo, que podemos salir más que vencedores. Lo más maravilloso, hermano, que Dios usa el sufrimiento para identificar a nosotros, aquellos hombres, aquellas personas que Dios quiere usar para su gloria y su honra. Siempre lo que más deseamos cuando venimos a la iglesia, ¿qué deseamos? Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Yo creo que es una buena motivo que venimos a la casa de Dios. Y yo creo que esas cosas Dios siempre ha estado presente y hemos escuchado sin duda testimonio. Recién hace un rato venía un hermano también contando de la experiencia. Pero cuánto nos cuesta difícil, hermano, o resulta difícil soportar los sufrimientos. Cuando miro la vida de Cristo, ¿verdad? ¿Qué actitud realmente mostró Cristo durante el tiempo de aflicción? Y cuando lo vemos a Jesucristo, hermano, vemos que fue un hombre experimentado en dolor. Pasó no solo, hermano, la persecución social,
y familiar que la podemos encontrar en parte del Evangelio, ¿verdad? Que muchos de nosotros quizás pasamos por esto, pero no a una gran escala, sino sin duda, hermanos, siempre tenemos a veces algún conflicto con nuestra familia, porque sin duda nosotros queremos hacer las cosas de Dios, queremos caminar en los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces pasa esto? Hace un tiempo también contaba, ¿verdad? A veces entre hermanos, entre familia también, el esposo que viene en la iglesia, el esposo que viene en la iglesia, el esposo que hay campamento, la esposa que hay campamento, y todo ese tipo de cosas, a veces el roce que hay, hermanos, porque queremos algunos apuntar a Dios, y estas son las persecuciones familiares. Después está la persecución social, de nuestros amigos, nuestros queridos, nuestros compañeros de estudio, compañeros de trabajo, que muchas veces, hermanos queridos, hijos son cristianos, y esto y lo otro, a la iglesia, que ahora son sacerdotes, y todas esas cosas que se originan en medio a veces de las situaciones de roce, ¿verdad?, de nuestros compañeros de trabajo. Y Jesús pasó por todo esto, y aún mayor, porque fue el que pagó el precio tan alto en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Dice la Biblia que Él no abrió su boca. Qué tremendo, ¿no? Porque en el medio del sufrimiento abrimos nuestra boca ¿para qué? Para bendecir o que saque de nosotros. Cuando, como decía el domingo pasado, cuando parece que las cosas se demoran, parece que el viaje es largo, ¿qué es lo que realmente está en nuestra vida, verdad? Ojalá hoy podamos ver que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y que hay realmente esperanza y que realmente en Dios podemos tener la fortaleza, la oración, el empoderamiento del Espíritu Santo. Y a veces nos alienta, hermano, porque no sé si usted se ha alentado alguna vez, sale por ahí o ve la necesidad o prende la televisión y usted dice, pero lo que yo estoy pasando, la verdad, así queda calladita la boca. Usted dice, no hablo de nada. Porque usted dice, sí, yo paso esto, paso lo otro, pero a veces escucha, cuando sale a evangelizar, le habla de Cristo, usted dice, pero este está más que yo. Porque el mundo, hermano, sin Cristo, o sea, ¿cómo está? Si nosotros con Cristo a veces estamos queriendo superar, queriendo avanzar, porque, hermanos, somos golpeados por el asunto de la vida, salud, trabajo, familia, esposo, amigos, enfermedades, que mañana me echan del trabajo, cuántas cosas. Entonces estamos enfrentados, hermano, pero cuando uno escucha a alguien dice, bueno, gracias a Dios, usted no dice, vaya a depender de la situación del Señor, pero dice, bueno, por lo menos algo mejor estoy, algo mejor estoy. Y eso realmente, eso es lo que la Biblia apunta, hermano querido, es que nosotros podamos ser perfeccionados en el Señor. Si realmente queremos conocer al Señor y el poder de resurrección, decía Pablo, para que dice en el Filipenses, dice, para que pueda conocerle a Él y el poder de resurrección y participar, y como hablaba, y participar de su sufrimiento, llegando a Él, a ser como Él en su muerte. Mire que aquel tenía Pablo. Padecer del sufrimiento que había padecido el Hijo de Dios por causa del Evangelio. Y mire cómo dice el Romano, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre que padezcamos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Entonces, hermano querido, solo puedo pensar una razón, que el sufrimiento nos lleva a una mayor comunión con Cristo, a una mayor relación con Cristo. Porque cuando las cosas andan bien, ¿verdad? Y sin duda ha habido muchos momentos que las cosas parecen que van viento en popa, pero parece cuando Dios muestra acá, las circunstancias, no sé, no puedo decir que Dios, pero las circunstancias me apretan de acá, de allá. Usted busca al Señor, o busca a Dios, o reniega contra Dios. Acá hay dos opciones. Pero qué lindo que usted busque al Señor. Si eso me lleva a buscar a Dios, si eso me lleva a estar cerca de Dios, de conocerle a Dios. Mire como decía Pablo en la carta, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y en mi carne cumplo la falta de aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire, el apóstol Pablo aún sufría por la iglesia de Jesucristo. Así que, hermano querido, el sufrimiento es parte de la vida cristiana.
usted me pregunta si uno tiene toda la respuesta para el sufrimiento, es difícil tener toda la respuesta para este misterio del sufrimiento, especialmente cuando somos cristianos. Cuando pasamos situaciones, el caso que le conté al principio, el misionero que está a cargo de ese lugar, él decía, nosotros cuando me contó la experiencia, esta mujer en el campo, 41 años su esposa, su esposo lo mataron con 42 y sus 3 hijos. Ninguno de ellos llegó al Señor. Ella también fue impactada y quedó sin palabras. Y le contaba hace un año que la tenemos en el campo de restauración emocional, salud, mental. Hermano, no es fácil. Y a veces nos preguntamos si a veces como cristianos podemos quedar absueltos de esta responsabilidad. Pero es imposible. Sufrimos a causa del pecado. Hemos nacido en el pecado, hermanos queridos, una naturaleza pecadora, y la vida explica esto, ¿verdad? Los propósitos que Él tiene están relacionados, hermano, a la santificación de nuestra vida. A veces viene el sufrimiento por las circunstancias de la vida, eso me lleva a una mayor relación con Dios, un mayor encuentro con Dios, y eso también me lleva a examinarme. Yo sé, hermano, que nunca usted tiene que llegar a este punto de decir, bueno, esto me está pasando porque algo mal he hecho. No ha hecho nada mal. ¿Me explico? Lo primero que nos acusamos es que antes se decía muy común, en la vida cotidiana, algo te pasó, algo hiciste mal. Usted no escuchó alguna que no estoy hablando del ámbito cristiano, pero algo nos pasaba mal, nos enfermamos, algo hiciste mal. Siempre la culpa sobre nosotros. Y eso parece que en el ámbito cristiano parece que usted no puede abrirse porque le pasó esto, le pasó lo otro, porque dice, ya no van a marcar algún pecado así. Yo me quedo como inmóvil para poder abrirse, pero hermano, es un proceso nosotros que Dios quiere. Y bueno, Pedro habla muy lindo, como dije al principio, en el primer capítulo, versículo 7, una de las cosas que usa el Señor, que purifica nuestra fe, y dice, para que probada y autentificada vuestra fe sea más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se aprueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo. Así que para sacar la pureza, para sacar lo mejor metal precioso, yo hablé del oro en aquella oportunidad cuando hablé de este pasaje, hermano, tiene que haber un proceso de fuego, quemar lo conocido. Quemar, allí sale lo mejor de nosotros, y bueno, esa es una de las herramientas que hace. Pero viendo este pasaje, hermano querido, me encantó de cómo Dios trata con nosotros, ¿verdad? Cómo realmente Dios revela eso de ser parte de nosotros, ¿verdad? Para ayudarnos cuando nosotros atravesamos un momento de sufrimiento, de prueba. Y me encanta acá, dice, porque haya padecido un poco tiempo, el mismo os perfecciona. Miren lo que Dios quiere, perfeccionarnos. El sufrimiento entonces es un proceso de perfección. Yo diría más también de restauración. Como hablábamos recién, la vida a veces dura. El jueves pasado hablamos que el diablo no duerme, el diablo anda como un león rugiente, que es nuestro adversario, y hace todo lo posible para que usted y yo saquemos los ojos de Jesucristo. Siempre va a querer distorsionar nuestra vida, ¿verdad? Y vemos en la Biblia, ¿verdad?, cuántas veces el pueblo de Israel se dio la vuelta a la espalda a Dios, pero no solo el pueblo de Israel, nosotros muchas veces, hermano, parece que nuestra naturaleza es inclinarnos a olvidarnos de Dios. Parece que cuando las cosas se acomodan un poquito, porque todos venimos al Señor por algún motivo, ¿verdad? Un motivo que nos golpeó fuerte, sea la salud, sea familiar, sea económico, algo que no podíamos resolverlo, y llega Jesucristo. Por un hermano, por un amigo, por algún vecino, en el hospital, donde sea, pero el mensaje, la palabra, hoy Proverbios capítulo 29 dice que por falta de profecía el pueblo perece.
problema, me resolvió el problema del esposo, me resolvió el problema de la familia, me resolvió el problema económico, el problema de la salud, y ahora estamos todos bien. Y todavía me acomodaron las cosas económicas, entonces ahora, ¿qué? Ya el Señor, no lo decimos así, por favor, somos tan manera de cómo lo disimulamos, muy bien. Pero Dios que conoce nuestro corazón, allá tomamos un poquito de la regla, a ver cómo está. Ay, Señor, saca el error, saca el Dios. ¿Bien? Entonces en ese momento, mire, el pueblo de Israel dice que volveos, hijos rebeldes, dice el Señor, miren, porque yo soy vuestro Dios, os tomaré a uno de cada ciudad y dos de cada familia y lo llevaré a Sion, volveos, como Dios le habla al pueblo de Israel, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones y os daré el corazón para conocerme. Miren qué pasaba con el pueblo de Dios, cuando un poco se acomodaba, el pueblo se rebelaba. Miren, nosotros no somos nada diferente. Pero qué bueno, hermano, que dice que por un poco, porque haya padecido un poco tiempo, Él os perfecciona. Él os restaure. Hermano, la palabra restaurar viene de algo que está roto. Algo que Dios repara, restituye, renueva, restablece. Hermano, ¿qué es lo que ha restablecido? ¿Qué es lo que Dios va a perfeccionar en nosotros, hermano? Primero nuestro estado espiritual, nuestra relación con Él. Y sí que lo ha hecho. Pero por lo menos la mayor parte de los que estamos aquí tenemos relación con Dios. Le hemos clamado a Él, Él nos escuchó. Nosotros nos acercamos a Él porque Él se acercó primero a nosotros. Y por medio de su arrepentimiento hemos sido perdonados por nuestros pecados. O sea, volvimos a una relación con Él, pero también volvimos a una relación también de ser espiritual. Porque Dios, cuando viene a nuestra vida, no solo nos da la salvación, el gozo de conocerle a Él, sino también, hermano querido, hace un cambio emocional y un cambio mental. O sea, el espiritual ya pasó, pero hay un cambio que tiene que hacer dentro de nosotros. Y miren cómo habla de Corintio: las cosas viejas pasaron, y aquí todas, no hay unas, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso, Señor. ¿Será que yo puedo hacer eso? Claro que lo he hecho. El oscuro, o el pasado oscuro que podamos haber tenido, hermano, Dios hace nuevo. Parece que pone como una barrera, algo que no podemos retroceder, sino que nos muestra, hermano, el camino hacia adelante. Y parece que el pasado, hermano, es maravilloso lo que Dios hace ahora. Es la obra del Espíritu Santo. Nos transforma, cambia nuestra mente. El pasado puede ser oscuro, pero el perdón de Dios sobre nuestra vida, hermano, Dios ha restaurado nuestra vida y hay una nueva relación con nuestro Dios. Salomón escribió de esta manera: vuélvenos a ti, oh Señor, y seremos restaurados, renueva nuestros días como al principio. Mire, este hombre, rey que Dios levantó en Israel, un hombre tan sabio, renueva nuestros días como al principio. Sin duda, hermano, siempre el principio en el caminar con el Señor es maravilloso. No solo hay un cambio, hermano, de nuestra relación con Él, no solo hay una restauración espiritual, también hay una restauración, hermano, una perfección en la salud física. Porque la Biblia dice: porque yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Qué maravilloso. Miren los cambios que hace Dios. O sea, no es solo espiritual, sino también Él quiere hacer un cambio físico sobre nuestra vida. Él lo puede hacer. Nosotros debemos creerle a Él y usará todos los recursos que tenga que usar. Pero Dios va a hacer cosas nuevas sobre nosotros. Y lo otro que también hace, hermano, hace que también haya un cambio en nuestra vida económica. Y no es que no va, bueno, si a usted lo prospera bastante, gloria a Dios, yo no me da nada. Pero nos da
necesario para vivir. No nos falta el pan de cada día. Suple nuestra necesidad. Y parece que aquella cosa que faltaba en su hogar o que usted anhelaba algo, Dios de alguna manera lo soluciona. Y no es que Dios baja, es que Dios usa personas. ¿Se da cuenta? Dios mueve personas. Igual puede mover un burro, puede mover un impío para bendecir a su pueblo. Dios quiere, hermano, siempre que sus hijos, por eso dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios, justicia, y todas las cosas son añadidas. No es algo todo. Mire lo que dice Joel, esta palabra tan hermosa: y yo restituiré los años que tuvo la langosta, el saltón, el revoltón, la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros, y comeréis en abundancia y seréis saciados y alabaréis el nombre de vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y mi pueblo nunca será avergonzado. Hermanos, cuando nosotros nos aferramos del Señor, el Señor quiere, hermano, perfeccionar, quiere restaurar nuestra vida, quiere que seamos como Él, pero para eso tiene que estar todo ese tipo de cambio que viene sobre nuestra vida. Podemos, yo siempre digo, podemos ser pobres, podemos ser limpios. No necesitamos ser ricos para ser limpios. Porque yo conozco gente de dinero, pero mire que ni se imagina. Es simple, hermanos, sencillo, pero tener las cosas ordenadas. Porque eso muestra un cambio. Si yo quiero ser duro, hermano querido, eso siempre es un pasaje que cuando estudiamos el crecimiento espiritual, hermano, y en la Biblia nos habla muy bien de cómo Jesús crecía. Jesús crecía en estatura. ¿Quién está hablando? De lo físico. Primero el físico. O sea, yo tengo que crecer de estatura. Tengo que alimentar esto que tengo acá. Y mire, dice, delante de los hombres y delante de Dios. Delante de los hombres, hermano, habla de la vida social, habla de mi vida que muestro hacia los demás. O sea, la gente tiene que ver. Siempre me acuerdo de hermano Tito cuando llegó de pastor a Yu. Yo hace años lo conté, le conté lo que si mi esposa dice, vos ya contaste, pero esto yo hace años que lo había contado. Me acuerdo clarito, hermano Tito, cuando fui a mí, estoy hablando de una vez, 25 años adelante que yo, y el vecino se le acercó. Si usted conoce la iglesia de Yu, la de Ceballos, la iglesia casi al frente de la terminal nueva. Y el vecino está ciego. Y el vecino le dice, fue a presentarse, hermano Tito, ¿no? Yo soy pastor. Usted es pastor, dice. Mucho gusto, dice. Dice, cualquier día que usted quiera acercarse a la iglesia, ese tipo de está como a la sola. Ningún problema. Yo le voy a decir una cosita para ustedes si usted es pastor. Cuando alguno de sus miembros tengan, por lo menos, no estoy diciendo esta casa que tengo yo y la estancia, por lo menos la una dice, por lo menos sea limpio y por lo menos sea ordenado. Cuando sean así, yo diría eso dice. Yo tomo a mi bautiza la bendición de hombre. Pero dijo que es verdad o no, porque la gente mira no solo lo que nosotros hablamos, sino nosotros lo que mostramos. Amén. Después que sacar también de la realidad. Digo, yo nací, hermano, en un hogar que mi padre, el frente de la casa donde mi hermano todavía está, hermano, no había boteadora, no había máquina de cortar pez, pero la gente mayor que está acá, toda la iba a decir esta cara, de esta manera de ser. Papá me daba la sala, hay que cortar el pasto. No había bolita, no había maquinita, la salida y darle lobo. Al frente tenía que estar limpio. No tengo máquina, tengo una sala.
sé que hay que dar que hermano, usted me entiende, yo no quiero ser hoy tampoco de la manera, pero hermano, yo quiero dejar que usted entienda, hermano, el proceso de Dios en la vida. O sea, hay un cambio, hay una restauración, hay una perfección en nosotros que Dios tiene que hacer sobre nuestra vida. Dice también la Biblia, y Dios perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Hermano, Dios te quiere apoyar. Muchas veces quizás muchos nos dicen, yo te quiero apoyar, pero cuando el dinero se agota, surgen los problemas. Esas mismas personas que te van a apoyar a veces desaparecen. Hermanos, muchas veces necesitamos personas que puedan apoyar, hermanos, en el sentido emocional, en el sentido de esperanza, en el sentido de estar al lado. ¿Me explico? A veces, hermanos queridos, no es tanto con el dinero, ¿verdad? Sin duda, algo se puede siempre compartir, pero siempre, hermanos, el apoyo muchas veces tiene que ver con las palabras que nosotros decimos, con la presencia que podemos estar en un momento de sufrimiento, en un momento de circunstancia, de problema, el escuchar, hermanos, de cuántas maneras podemos apoyar. Y Dios es un Dios que siempre está, hermanos, para apoyarnos. Siempre está para que nosotros podamos salir adelante. En los momentos más difíciles, hermano, a veces sentimos que su presencia está con nosotros. Él sigue siendo el buen pastor. Y vi lo que decía en 2 de Corintios, porque nuestras tribulaciones leves y momentáneas producen en nosotros una gloria eterna que sobrepasa todo lo demás. Hermanos, hay una gracia, yo digo, sostenedora en la vida nuestra, que nos sustenta en todos los momentos de sufrimiento, en los momentos de lágrimas, Él las convierte, ¿verdad?, en triunfo, en gloria. Por eso, hermano querido, tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que confiar en el apoyo de nuestro Dios. Mire la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la fortaleza del Señor. Así que cuando los cristianos sufren, hermano querido, vemos, hermano, cómo Dios nos restaura, cómo nos perfecciona, cómo Dios nos apoya, y quiero decir también cómo Dios nos fortalece. Mire, hace un momento decía que el diablo siempre quiere que nosotros saquemos nuestros ojos en Jesús. El diablo siempre quiere que sus hijos fracasen. El diablo siempre va a querer que tú te centres en el problema, en la situación que estás viviendo. No sé si usted ha pasado por una situación difícil. Usted se levanta con esa situación, se acuesta con esa situación, porque usted no se lo puede sacar de la cabeza. Pero qué bueno que usted confíe en el poder de Dios. Amén. No solo confiar en el poder de Dios, que esta situación queda en la mano de Dios, y confiar en el plan de Dios para mi vida. O sea,
Dice que acertaron cerca del campo de ellos, pero mire, en un rato ni los árboles fueron piraditos todos. Venían ese tipo de plagas. A veces, hermano, el enemigo parece que tiene todo destruido, parece que está todo ya derrotado, pero qué bueno saber, aleluya, que yo puedo confiar en el Señor. Atábamos su corro, puedo confiar en el Señor, Él me va a hallar. ¿Será que hoy puede confiar en el Señor y saber que Dios tiene algo mejor todavía? Si sucede esto en mi vida, hay algo mejor para mi vida. Y eso es maravilloso. Me encanta el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos fáciles. En los momentos difíciles, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguno. Ayer estamos unos jóvenes, ayer fuimos con algunos hermanos a hacer la limpieza del otro lado del monte, ahora quedó limpio del todo, desde mira para todos lados, venía, está limpio de todos lados. Precioso la cena. Yo le digo a un joven que estaba ahí, que fueron con nosotros a colaborar, a trabajar, digo, ¿estás cansado? ¿Y cómo está? Te digo, estoy cansado. Bueno, le dijiste verso, sí, los jóvenes flaquean y se cansan, pero él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Aleluya. Levantarán como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Miren qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando estamos en el sufrimiento, cuando los cristianos sufrimos, hermano, tenemos la perfección del Señor, la restauración del Señor, la afirmación del Señor, tenemos la fortaleza del Señor y tenemos, hermano querido, que se establezca en nosotros. Afirme, establezca, hermano. Dios quiere de nosotros un fundamento sólido. Que nosotros pongamos, hermano, sobre el fundamento sólido. Pedro lo sabía y si lo habrá sabido él, porque en un momento Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesucristo edificaba su iglesia. Pedro iba a ser aquel heraldo, aquel que iba a pronunciar por primera vez el evangelio a los gentiles. Una voz que clamó, que largó, hermano, un mensaje de buena noticia, y cuánta gente vino a Jesucristo. Pedro sabía bien todo lo que él había pasado. Había sido un hombre con un carácter, como hablamos cuando empezamos la primera epístola de Pedro, esta carta, hablamos de él un poco de su biografía, hermano, y todo lo que era Pedro. Pedro era una persona muy precipitado, él quería siempre como aparecer, decidir, amparar al maestro, quería defenderlo, y así también le fue, porque también lo quería todo de una oportunidad, lo negó 3 veces, se sintió mudo, lo vino, ¿verdad? Y él supo cómo Jesús lo perfeccionó, cómo Jesús lo fortaleció, cómo Jesús lo estableció y cómo Jesús lo afirmó. Él sabía bien, porque cuando Jesús le dio la comisión, después de haber resucitado, le dijo: ir y decirle a Pedro y a mis discípulos. Él sabía bien quién era Jesús. Por eso cuando habla de esta manera, hablando de haber padecido un poco de tiempo, ¿verdad? El mismo perfecciones, él sabía bien, aleluya, cuando sintió las palabras diciendo: mirá, me dijo esto el maestro discípulo, me dijo que me espera en tal lugar, pero dijo primero: Pedro, a ti
Jesús le podría haber dicho a los 10 mandamientos, a los 10 requisitos de ser un buen discípulo. Le podría haber dicho, bueno, ustedes me dejaron, se fueron todos, y pararon por 3 días, se hace cuando me la cabeza. En medio de la cruz tuvo solo Juan y mi madre, ¿y dónde está? Le podría haber dicho todos los principios, los requisitos del discípulo, pero los abrazó, los alentó y le dijo, hermanos queridos, ustedes son los hombres que he confiado para que el Evangelio siga hacia adelante. Hermanos, qué maravilloso, hermanos queridos, tener un fundamento sólido. Y muy bien, a veces he escuchado una expresión, a veces se ha dicho, hermanos, que el enemigo nos dice que no valemos nada, pero Dios te dice que eres una creación maravillosa y preciosa. El enemigo muchas veces te dice que estás maldito, todo te va mal, por algo te va. Dios dice que sos un bendecido y un heredero del reino y un heredero del reino de Dios. El enemigo nos dice que si eres pobre, que no puedes alcanzar. Dios te dice que eres heredero de Dios Altísimo. Eres dueño de todo lo que hay en el mundo. Aunque no tenga tu nombre, tu Padre, el que te llamó, es el dueño. El enemigo dice que nunca vas a conseguir trabajo. Pero Dios dice, Dios suplirá todas mis necesidades. El enemigo dice que eres un derrotado. Jesús te dice, yo soy un vencedor. Ya ven, querido hermano, que 2000 años han pasado. La batalla la sigue ganando Jesús. Eso no ha cambiado. Cuando sufrimos los cristianos, la batalla está segura de parte de Jesucristo. Es como cuando te dan un cheque, pero un cheque que tiene forma. Anda a cobrarlo nomás, que tiene forma. No sé si usted vio el libro cheque, todavía hay cheque, yo trabajé un tiempo con mucho, era lo que era la forma de pago muy común, no había mucha tarjeta. Y en alguna oportunidad agarré un cheque sin forma. Y a veces teníamos que elegir y conocer un poquito a la gente, porque no alcanzaba que le dieran el cheque, porque usted tenía que conocer a la persona, porque, o sea, podía tener ese cheque. Había gente que tenía chequera, pero no tenía fondo en la cuenta. O sea, no estaba siendo investigado, o cambió el sistema de economía, pero en aquel tiempo, pero Jesús daba un cheque de garantía, ¿no? El sello del Espíritu Santo de la garantía, y cuando nosotros sufrimos, Él está presente. Él te va a perfeccionar, Él te va a establecer, Él te va a afirmar, te va a fortalecer. Eso es maravilloso. ¿Cuántos de ustedes les gusta caer en las manos de Ismael? Decirle, Señor, he pasado un poco de tiempo. Bien dijo el apóstol, cuando haya padecido un poco de tiempo. Porque la vida que tenemos no es la tierra del poco. Si padecemos un momento de esta vida y después vamos a la vida eterna. Sacamos nuestros ojos de reverencia y oramos a Dios. Aleluya.
y darme la humildad, la obediencia a escuchar su voz. Aleluya, Señor, gracias. Gracias que esto es tan hermoso que cuando los cristianos sufres, tú estás presente. Tú no eres ajeno, Señor, de lo que nos sucede muchas veces. Pero qué bueno es saber, Señor, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Aleluya. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Qué bueno es saber y tener esa confianza en esta tarde. Señor, tú conoces si algún hermano en esta tarde está pasando por alguna situación de dolor, de angustia, de desesperación, de desazón, pero que hoy pueda confiar en ti, Señor. Saber que tú tienes planes, que nada se ha escapado por alto de nuestra vida, Señor. Y que, Señor, tú nos has de guiar y nos das a fortalecer, Señor, sea lo que tengamos que pasar. Bien dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu palabra dice, tú estarás conmigo. Aleluya. Qué bueno es saber, Señor, que vamos en las manos poderosas de nuestro Maestro, de nuestro pastor, el pastor de los pastores, Señor, que nos acompaña, Señor. Y cuando nosotros queremos desfallecer, allí están tus manos, Señor. Esas manos cariñosas, esas manos poderosas, Señor, que supieron entender, supieron llevar el peso de la cruz, Señor. Esas manos que fueron clavadas, Señor, en el sufrimiento. ¿Cómo no van a entender, Señor, a tus hijos? ¿Cómo no va a estar presente, Señor? Y hoy queremos agarrarnos una vez más en tus manos. Aleluya. Por eso hoy queremos cantar.